Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por asistir a esta masterclass. Un placer tenerlos aquí con nosotros. Ya está presente también aquí el profesor Orlando Vázquez. Me presento, yo soy Margarita Ruiz Olazar, actualmente soy decana de la Facultad de Informática de la Universidad Comunera y también estoy coordinando las maestrías en ciencia de datos y próximamente el doctorado en ciencia de datos. Hoy vamos a hacer una presentación sobre un proyecto desarrollado por el profesor Orlando Vázquez. Era un proyecto sumamente interesante, ¿verdad? Que es un proyecto como parte, ¿verdad? De este diplomado en ciencia de datos que estará iniciando el 31 de julio, o sea, de aquí a unas semanas. Entonces, por eso queremos entusiasmarles, motivarles a inscribirse a este diplomado. Bueno, yo les quiero presentar al profesor Orlando Vázquez. Él tiene una amplia trayectoria en ofrecer soluciones en el área de banca y finanzas. Tiene muchísimos años de experiencia en esa área. También él es docente de la Universidad Comunera en varios diplomados. Yo creo que varios de ustedes, los que están aquí presentes, ya le conocen a Orlando. Y bueno, entonces él tiene un don de saber transmitir lo que hace, ¿verdad? Entonces, y también tenemos el lujo, ¿verdad? Que el profesor Orlando, ¿verdad? Crea estos proyectos espectaculares y nos muestra lo que hace, ¿verdad? Así que son absolutamente innovadores para nuestro mercado. Entonces, ya para dar inicio a esta presentación, entonces yo quiero ponerles en contexto, ¿verdad? En contexto del problema, así que se va a resolver hoy o que el profesor Orlando nos va a mostrar hoy. Bueno, en primer lugar, ustedes saben que los bancos juegan un rol fundamental en la economía de todos los países y lógicamente también en nuestro país, ¿verdad? Pero en Paraguay tenemos un contexto especial, que el índice de bancarización es muy bajo comparado con la media global. Fíjense que el 21% de la población adulta tiene acceso a una cuenta de ahorro, crédito en una institución financiera formal y este porcentaje realmente está muy por debajo a la media de América Latina y el Caribe. Esto significa que los bancos realmente o las instituciones financieras no tienen un historial crediticio de muchísimas personas que se acercan a estas instituciones para obtener algún crédito o incluso abrir una cuenta bancaria. Y eso hace que estas personas, ¿verdad?, recurran a otras fuentes financieras que son informales y a menudo que no están, ¿verdad?, dentro del radar del BCP. Entonces, una propuesta a este problema es impulsar la inclusión de datos que nosotros llamamos alternativos, otros datos que realmente no se encuentran en la base de datos de estas financieras. Entonces, el objetivo del proyecto es predecir si a un cliente se le otorga un crédito o no en función de una calificación crediticia obtenida por medio de técnicas de segmentación y clasificación de un conjunto de datos. Bueno, entonces ahora les voy a explicar así brevemente la metodología para después pasarle al profesor Orlando. Entonces aquí realmente podemos dividir toda esta metodología en tres partes, donde en la primera parte se efectuó lo que se llama el ETL, ¿verdad? Que sería la extracción, carga y un análisis exploratorio de los datos. Y para eso fue utilizada una herramienta que se llama KNIME. Seguramente muchos de ustedes ya conocen esta herramienta. Es una herramienta que nos permite crear un flujo de datos lo cual nos permite concentrarnos más bien en la lógica de solución del problema. Entonces, en este primer paso, en esta primera etapa,
Entonces fueron consumidos datos del sitio web del Ministerio de Hacienda, que son datos públicos, datos abiertos. Y bueno, y para cada uno de estos funcionarios fue asociada su cuenta con la ANDE y con el Servicio Nacional de Catastro. Posteriormente fue aplicado el algoritmo K-means para inferir la estructura interna presente en los datos y agruparlos en clases según las similitudes entre ellos. Para eso fue utilizada una librería que se llama H2O, era una librería que se puede consumir también desde Nine. En esta aplicación esta aplicación de este algoritmo se utilizó para segmentar según ya algunas ciertas categorías, por ejemplo, según el salario en alto, medio y bajo, y también para segmentar según ese comportamiento histórico de pagos en las facturas de ANDE, y bueno, aquí se decidió usar bueno y malo. Finalmente, se procedió al etiquetado de los datos siguiendo las reglas definidas por los expertos del dominio del área de negocios. Bueno, este trabajo realmente pretende mostrar un caso de uso real que es construido a partir de datos abiertos que están disponibles, ¿verdad?, en las instituciones públicas. De esa manera se pudo integrar estos datos también a otros datos que ya tiene la entidad bancaria para poder realmente hacer un modelo de predicción. Bueno, entonces, terminando aquí, entonces ya le paso la posta al profesor Orlando. Agradezco mucho la presentación de la profesora Margarita. Ella siempre es muy generosa cuando me presenta. En realidad quiero que todos ustedes sepan que lo que les voy a mostrar, lo que les voy a compartir, ella me enseñó a hacer. Entonces, eh, acá vamos a compartir. Lo que la profesora Margarita refirió en el objetivo de este trabajo es recabar información externa disponible en la web para luego incorporar al core transaccional de las empresas. ¿Qué quiere decir eso? Las empresas, esto lo hicimos como una prueba de concepto. Las empresas tienen un core transaccional, las empresas tienen el historial de sus clientes, tienen sus datos, pero esos datos se podrían enriquecer con datos externos, principalmente disponibles en la web, con técnicas de web scraping, que ahora les voy a mostrar cómo se hace de manera muy rápida, cómo se hace en Canime, en Nime, esta herramienta muy potente. Em, Cuando traemos datos de afuera, integramos con lo que tenemos en el core transaccional y a partir de ahí la data se enriquece y eso nos permite hacer ingeniería de características que luego llevamos a un modelado predictivo, por ejemplo, como es el caso de uso. Esta prueba de concepto hicimos, lógicamente, por obvias razones, con datos externos. Aquí no usamos datos propios de la organización de la empresa. Bien, ¿cómo se hace? Se hace principalmente, perdón, se hace en tres etapas. Son tres etapas. Primero, tenemos que colectar la información que esté disponible o la información que queramos utilizar. Segundo, tenemos que preprocesar y limpiar esos datos y de paso hacemos algunas ingenierías de características. Y tercero, si nuestro objetivo es un modelado predictivo, debemos identificar la variable objetivo. Generalmente esto se hace con ayuda, con criterio experto, con áreas expertas del dominio, y utilizar un algoritmo adecuado a nuestro caso de uso. En este caso, vamos a hacer un entrenamiento supervisado, multiclase. Bien, son tres etapas. La primera, la colecta de datos. ¿Cómo se colectó la data en este trabajo? Bien, esta es la herramienta que se llama NIME y cada uno de los objetos que tenemos aquí o de los archivos se conoce en NIME como workflow. Entonces, empezamos. Empezamos juntando datos de la ANDE, datos del Servicio Nacional de Catastro y datos de Hacienda.
principalmente, específicamente, perdón, de los docentes. Nosotros nos enfocamos en las personas que cobran sus salarios del ministerio, dependientes del Ministerio de Educación y Cultura. Se definió esa población para estudiarla. Bien, ¿por qué juntamos datos de la ANDE? Porque nuestra hipótesis era que em, no es lo mismo una persona que no tiene ningún NIS, ningún medidor a su nombre. Aparte, es diferente una persona que tiene un solo NIS a su nombre y es mucho más diferente una persona que tiene más de un NIS a su nombre, porque tiene más de una casa a su nombre. Entonces, con esa premisa, elaboramos este workflow que sencillamente lo que hace es, fíjense cómo este cuadrado verde que está aquí es igual a este que está abajo y a este que está abajo. ¿Por qué? Porque NIME te permite persistir información de la web. Es decir, entramos, hicimos un poco de ingeniería inversa, miramos en la página de la ANDE, donde un paraguayo, cualquier persona puede entrar a la página de la ANDE y puede insertar su número de NIS. Y esa persona en esa página ve las facturas que tiene, como que un histórico de facturas que tiene con ese número de NIS. Entonces, haciendo un poco de ingeniería inversa, vimos que la página web se carga utilizando una API REST y NIME nos proporciona un nodo para consumir una API. Entonces, lo que hicimos fue definir en una variable cuál es la URL que se llama. em, Este nodo, estos nodos celestes que ustedes ven, como NIME es un paradigma de programación visual y como todo lenguaje de programación, tiene formas de hacer un bucle while, un bucle for. Esta es la forma de hacer un bucle for en Canime. ¿Y para qué hicimos un bucle for entre aquí y aquí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, consultamos un NIS, traemos el dato, guardamos en una base de datos MongoDB, que es un gestor de base de datos orientado a documentos, es decir, objetos JSON. Y si es que el HTTP response es 200, o sea, si es que ese NIS tiene facturas, termina la iteración, vuelve a comenzar y consulta por el siguiente número de NIS. Entonces, ¿cómo hicimos? Bueno, empezamos en el número de NIS número 1.000.000, preguntamos por el número 1.000.000, guardamos el número 1.000.000 si es que existe. Esta es una condicional if que todo lenguaje de programación también tiene. Y llegamos al final, volvemos al comienzo y preguntamos por el NIS número 1.000.001. La misma cosa, preguntamos, si tiene datos guardamos, llegamos al final, volvemos a empezar. Preguntamos por el NIS número 1.000.002 y así sucesivamente incrementando de a uno. De esa forma, esto duró 2 semanas ininterrumpidas, día y noche, consultando, y llegamos a capturar 950.000 NIS. De esta forma, Em, cuando hacemos este tipo de experimentos, tratamos de capturar la mayor cantidad de información posible. ¿Está bien? Entonces, para este trabajo, llegamos a capturar 950.000 NIS. Bien. Lo interesante de este dato es que viene el número de NIS y viene el número de documento de la persona. Dato fundamental porque la mayoría de las empresas identifican a sus clientes con el número de cédula de su cliente. Entonces usamos como primary key el número de documento. Entonces en ese momento ya empieza a ser tangible cómo nosotros unimos datos que recogemos de la web e integramos a nuestro core transaccional. Perfecto. De esta forma obtuvimos lo de la ANDE. Otro servicio interesante que vimos como interesante que podíamos obtener es el Servicio Nacional de Catastro. El Servicio Nacional de Catastro tiene una página web donde cualquier persona ingresa y mete su número de padrón o mete su número de padrón o su número de cuenta corriente catastral
Y el Servicio Nacional de Catastro te contesta de quién es ese padrón, el número de cédula del dueño, quién es el dueño. Esa es una información pública. Entonces lo que hicimos con Nine fue hacer un flujo automatizado que vaya también consultando cada uno de los números de padrones disponibles en la web por departamento, porque encontramos también una API. ¿Cómo llegamos a esa API? Y haciendo un poco de ingeniería inversa en la página web, ¿verdad? Tenemos una API donde nosotros nos dice, por ejemplo, que el departamento de Concepción, hasta qué número de padrón, hasta qué número de padrón y número de distrito tiene disponible. Entonces, como tenemos Concepción hasta qué número de padrón tiene anotado, empezamos. La iteración lo que hace es, agarra Concepción, aquí, empieza con Concepción. Como con esta API tenemos hasta qué número de padrón tiene anotado, entonces tomamos Concepción, el padrón número 1, y acá abajo empezamos una subiteración. Entonces, por ejemplo, si Concepción tiene 10.000 padrones, esta subiteración va a ser 10.000 veces, sale a la iteración principal y regresa y toma el segundo departamento, San Pedro. San Pedro tiene 9.000 padrones. Entonces ingresa a la subiteración y esto va a ser 9.000 veces. Y como pueden ver aquí, todo va persistiendo. La data colectada, este if, para lo que sirve es, si el HTTP response trae datos, entonces guardamos. Si no trae datos, pasamos de largo. Entonces, esto dejamos trabajando y de esa forma se fue colectando información en formato JSON en la base de datos MongoDB. ¿Qué pasa en el Servicio Nacional de Catastro? Estudiamos un poco cómo exponen la data y nos dimos cuenta, por ejemplo, que eh, algunos tienen número de padrón, que el número de padrón básicamente es un número como que de finca cuando todavía el inmueble no tiene número de cuenta corriente catastral. Y la gente normalmente gestiona el número de cuenta corriente catastral cuando quiere bajar un medidor de la ANDE, porque la ANDE te pide cuenta corriente catastral. Entonces tenés en otro lugar donde podemos consultar por cuenta corriente catastral. Genial. Entonces, como nosotros arriba ya tenemos el padrón y en el otro lado ya teníamos la ANDE y la ANDE trae un número de cuenta corriente catastral, ya empezamos a mezclar la información. Tomamos el número de cuenta corriente catastral, identificamos la otra API del Servicio Nacional de Catastro que expone esa información y empezamos a preguntar el número de cuenta corriente catastral. ¿Para qué hicimos todo esto? Porque no es lo mismo, recuerden, estamos buscando características de las personas, ¿está bien? No es lo mismo una persona que no tiene ni padrón ni cuenta corriente catastral a su nombre que una persona que ya tenga al menos un inmueble. Y también más adelante nos dimos cuenta que una persona que tiene más de un inmueble otra vez es mucho más diferente que el promedio de las personas. Perfecto. Te dice mucho de una persona que una persona tenga más de un inmueble o que no tenga inmueble. Ya te revela cierta información de esa persona. Y luego, ¿cómo persistimos? Siempre estamos en el paso número 1, nosotros estamos colectando información. Entonces después juntamos nuestra población objetivo. Bien, entonces, ¿cómo hicimos con la población objetivo? La misma cosa, encontramos en la página de Hacienda una URL que cuando uno ingresa, esta información es pública también, cuando uno ingresa puede consultar por número de documento, puede consultar por todos los docentes, por ejemplo. Entonces, para que ustedes más o menos vean qué es lo que hace este get, voy a ver si acá tengo alimentado con con una variable, para que se vea qué es lo que se está colectando, básicamente. Sí, creo que acá tengo una URL, esto voy a copiar, voy a abrir en un navegador y voy a pegar. Y lo que ustedes ven en pantalla, voy a ampliar un poquitito. Lo que ustedes ven en mi pantalla
em, es justamente la forma de llamar a la información, ¿ven? Que es una API, y de esta forma Hacienda alimenta la página web cuando normalmente estamos navegando y estamos metiendo información, estamos metiendo consultas. Lo único que hacemos es automatizamos eso con Nine. ¿Y qué vemos aquí? Vemos un array, un típico array, aquí está, y que tiene objetos, en este caso objetos JSON. Y ustedes pueden ver que ahí está la descripción, dónde trabaja la persona, el nombre de la persona y muy importante está el código persona, que es el número de cédula del docente y otros datos anexos. Por ejemplo, está, creo que está el sexo, está por ahí el tipo de personal, si es permanente o si es contratado la persona y cuánto gana. Fíjense la riqueza de la información, cuánto gana la persona es un dato público. Y recuerden, nuestra población de estudio son los docentes que cobran a través del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Está bien? Bien, esto que ven en pantalla es lo que nosotros empezamos a persistir de manera automatizada utilizando la herramienta Nine. Perfecto. Eso es lo que hacemos aquí. Y al final, la temática siempre es la misma. Guardamos en una instancia de MongoDB, que es una base de datos orientada a documentos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil en esta etapa uno de la persistencia de la información, es mucho más fácil que el servidor del otro lado, a quien le haces el get, te responde, y si viene un 200, o sea, si viene un contenido, guardamos. Vamos guardando, nosotros vamos guardando nomás la información, todavía no transformamos, todavía no arreglamos nada. Nosotros vamos guardando lo que nos quieran dar. Lo que viene de arriba no nos molesta. Perfecto. Ahí terminamos la etapa uno. Entonces tenemos datos de nuestra población de estudio, que son los docentes. Tenemos todo lo que pudimos juntar en 2 semanas de persistencia ininterrumpida, 24 horas de la ANDE, y todo lo que pudimos juntar también del Servicio Nacional de Catastro. Entonces tenemos 3 orígenes. Recuerden, es una prueba de concepto. Aquí nosotros no vamos a tocar datos del core transaccional de la empresa. Hacemos una prueba de concepto para mostrarle al usuario cuál es la idea, cuál es el pipeline completo. ¿Ok? Esto es el pipeline completo desde que obtenemos la información hasta que ponemos en producción el modelo. Hay un ejemplo al final que les voy a compartir. Etapa 2. Ahora ya tenemos en nuestra instancia MongoDB esa información. Es momento de empezar a transformar la información, limpiar la información y ver qué nos puede servir de todo lo que colectamos. Este workflow que está aquí, que le bauticé como ETL, tiene 3 partes principales. Esta primera parte, este primer renglón, sería lo de la ANDE. Este segundo renglón sería, perdón, este primer renglón, disculpen, es el salario de los docentes. Este segundo renglón es sobre la ANDE. Y este pedacito que está aquí son los datos del Servicio Nacional de Catastro. Y empezamos a limpiar y empezamos a sacar lo que a nosotros nos sirve. ¿Cómo? Voy a ampliar un poquitito más y vamos a mostrar lo de la nómina de funcionarios. Agarramos cada uno de los objetos JSON, nos conectamos a la instancia MongoDB, empezamos a hacer un reader, empezamos a leer los documentos que están ahí y empezamos a transformar. ¿Para qué? Para estructurar lo que está en ese formato JSON, empezamos a estructurar en las famosas tablas que nosotros conocemos, columnas y filas. Bien. Y la parte más interesante es esta que está aquí. ¿Cómo se ve la data ordenada? Finalmente, después de todo este proceso que ustedes ven aquí, cada uno de los nodos hace un pasito a la vez. Con mucha paciencia llegamos a ordenar todo de esta forma. Si miramos cómo tenemos a este momento el conjunto de datos, tenemos el documento del docente en este caso, su nombre, su apellido, el sexo, qué tipo de personal es, si es permanente o si es contratado. Y tenemos un lagging de los salarios. ¿Por qué? Tenemos los 6 salarios
los 7 salarios, perdón. Tenemos los 7 últimos salarios. ¿Por qué tenemos los 7 últimos salarios? Porque em, esa API que nosotros consultamos nos devuelve en un JSON los salarios los últimos 7 meses. Entonces a nosotros cuanto más nos dan mejor, no nos molesta, ¿verdad? Entonces guardamos los 7 salarios. Y para desestructurar y pasarlo de esta forma a esta forma, hacemos un proceso que se llama un lagging. Bien, ¿cuál es la parte más interesante de esto? Esta parte que viene aquí, esta parte que voy a ampliar y le vamos a mirar bien. Acá ya empezamos a coquetear con un algoritmo que se llama K-means, que en el mundo del el aprendizaje de máquina, el machine learning, se utiliza para hacer clustering. Perfecto. ¿Qué dato interesante venía de los funcionarios, perdón, de los docentes? El salario. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos definir quién gana mucho y quién gana poco? ¿Ok? Porque no es lo mismo, por ejemplo, los salarios en el sector financiero que los salarios en el sector educativo, ¿ok? Se manejan otros rangos salariales. Entonces, eh, un compañero del banco, de la financiera, te puede decir, no, un salario alto es a partir de 25 millones y vos miras tu conjunto de datos y nadie gana en el sector docente, nadie gana 25 millones. Entonces, ¿qué es mucho y qué es poco? ¿Qué es un salario alto y qué es un salario bajo? Entonces, para no complicarnos en eso, lo que hicimos fue utilizamos el algoritmo K-means y le pedimos al algoritmo que nos segmente, ¿ok? Que nos haga 3 segmentos. Sepárame en 3 clusters, ¿ok? Sepárame en 3 clusters. Y después analizamos por estos criterios que están acá, por el sexo, por el tipo de personal y por los últimos 7 salarios de la persona y armame 3 clusters. Bien, al salir entonces nosotros empezamos a ver qué nos juntó en cada clúster y vimos que basándose en los niveles salariales del conjunto de datos, obtuvimos las personas que ganan mucho. Aquí vamos a mirar esta salida. Obtenemos las personas, obtuvimos 3 niveles salariales: salario alto, salario medio y salario bajo, pero guiándonos por el conjunto de datos. ¿Está bien? No por lo que el humano se imagina que es mucho o que es poco. Si miramos acá las variables posibles, acá vemos alto, bajo y medio. Bien, eso ya nos da el algoritmo. ¿Qué sigue después? Hacemos exactamente lo mismo. Ya tenemos una data, ya sacamos algo interesante del primer conjunto de datos. ¿Quiénes tienen un salario alto, un salario medio, un salario bajo? Luego agarramos el tema de la ANDE, ¿ok? Preprocesamos un poco. Voy a apurar un poquitito para no quedarme sin tiempo. Preprocesamos un poco y aquí también hicimos la misma cosa. Nosotros miramos en el conjunto de datos de la ANDE y dijimos, bueno, queremos saber quiénes pagan bien y quiénes pagan mal su ANDE. Ah, bueno, y nosotros nos imaginamos, listo, paga bien el que nunca se atrasó, porque ese dato viene también ahí en el conjunto de datos que persistimos, quienes tienen facturas pendientes a ese corte que obtuvimos la información. Y buscamos. Entonces, para nosotros la lógica era, son buenos los que no deben nada. Entonces hicimos un análisis del conjunto de datos y vimos que no había ninguna sola persona que nunca se haya atrasado con su factura de ANDE. Entonces, no puede ser. No puede ser que todos sean malos, o sea, que todo el Paraguay sea malo. Ahí adentro hay personas que son buenas. Entonces, de la misma forma, hicimos un clúster con los datos que están allá, basándose en la cantidad de facturas que tienen pendientes y otras métricas más, y le pedimos separame en 2 grupos, ¿ok? Y después le pasamos esas variables para que él agrupe y obtuvimos entonces quiénes pagan bien su factura de ANDE y quiénes pagan mal. Y revisamos otra vez de manera individual y hasta aquellos que debían 3 facturas de ANDE, para él era bueno todavía. Más de 3 ya era malo. Habían personas que debían 40 facturas, por ejemplo. Entonces ya tenemos el segundo dato importante y en esta parte
Esta parte ya es lo que se conoce como Feature Engineering, o sea, ingeniería de características. Estamos fabricando variables que a nosotros nos van a ser útiles, que no vienen originalmente en el conjunto de datos, pero que con conocimiento del dominio nosotros estamos creando para después ayudarle al algoritmo que vamos a utilizar finalmente a, a lograr una mejor predicción. Perfecto. Por último, lo mismo vamos a hacer aquí con los datos de catastro, donde tenemos el padrón y tenemos la cuenta corriente catastral. Entonces eh, acá tenemos el padrón y acá tenemos la cuenta corriente catastral. Y fíjense de qué manera fíjense primero lo fácil que es explicar, porque visualmente vemos todo lo que está pasando. Y en este momento aquí unimos el mundo de la cuenta corriente catastral y el mundo del padrón. Y nuevamente, aquí ya volvimos a hacer sencillamente un cálculo donde nosotros le pusimos tiene o no tiene inmueble y el valor de su inmueble. Perfecto. Aquí terminamos la segunda etapa. ¿Ok? Terminamos de limpiar y transformar los datos. Vamos a la tercera etapa. En la tercera etapa nosotros ya tenemos, acá hay una parte muy importante. En la tercera etapa sacamos otra vez en MongoDB, sacamos la data, el dataset que nosotros ya tenemos construido. ¿Ok? ¿Cómo se ve el dataset que tenemos construido? Se ve así. Nosotros ya tenemos el nombre, el apellido, los datos que nosotros ya teníamos nomás luego, pero además tenemos, por ejemplo, el tipo de ingreso de la persona, si es ingreso alto, medio, bajo. ¿Quién nos dio ese dato? El algoritmo de segmentación. Tenemos, por ejemplo, si es o no es titular de NIS, porque lógicamente no todos los docentes van a tener un NIS. Entonces, sencillamente marcamos, si esta cédula está en la tabla de la ANDE, tiene NIS. Si no está, no tiene. Y aquí también tenemos el otro que es el, el otro dato que sacamos con el algoritmo, es aquí referencia a pago de la ANDE. ¿Ok? Buenos y malos. ¿Y por qué tenemos valores faltantes? Porque no todas las personas tienen factura de ANDE. Bien. Y por acá también tenemos, por ejemplo, si tiene o no tiene cuenta corriente catastral y otras variables más que fuimos juntando por el camino. ¿Qué prosigue? Nos juntamos con el área experta del dominio, ¿ok? Que en este caso es como, como es un algoritmo que te va a conceder plata, porque te va a decir quién es bueno y quién es malo. Recuerden, esta es una prueba de concepto. Después esto se tiene que mezclar con las variables propias de la empresa para enriquecer la data. Pero como no podemos usar datos de la empresa, trabajamos siempre con los datos públicos. Pero la idea luego es mezclar para que se decida dar o no un préstamo, por ejemplo, o dar o no una tarjeta, asumir un riesgo con una persona siendo uno una institución financiera. Entonces, te reunís te reunís con el área experta del dominio, porque el científico de datos no es el que va a decidir a quién le va a dar plata o no. Es el área experta del dominio, es la gente de ventas, la gente de negocios, la gente de riesgos. Esa es la gente que conoce el mercado y conoce al cliente. Entonces, uno se reúne, muestra los hallazgos y vienen las definiciones con criterio experto. Cuando, cuando tocó mostrar la data que finalmente se colectó, se mostró esto. Ya sencillamente esto. Gente, miren, tenemos personas con ingreso alto, medio, bajo, que pagan bien y pagan mal su factura de ANDE, tienen o no tienen cuenta corriente catastral, tienen o no tienen padrón, y esta es la cantidad de personas que componen cada uno de esos pedacitos. Se tiene que llegar a comprimir tanto como para mostrarle a la área experta y la área experta pueda mirar y darte una definición. ¿Está bien? Con esta definición, ellos dijeron entonces, y voy a citar un solo caso, voy a citar este que está acá, por ejemplo, el que dice alto, medio, perdón, el ingreso alto o medio, referencia a pago de la ANDE buena, o sea, paga bien su ANDE, tiene cuenta corriente catastral y tiene padrón. Para nosotros, dice la área experta del dominio, esa es una persona triple A, es un excelente cliente. Ese tipo de personas a nosotros nos interesa operar con esas personas.
De esa forma se van haciendo las demás combinaciones y va surgiendo este label que ven aquí, que finalmente es la marca con la que nosotros vamos a entrenar el algoritmo. Y eso se conoce como el target o marca objetivo de nuestro modelo multiclase. Ya con eso volvemos al conjunto de datos original e incorporamos nosotros ese target al conjunto de datos original. ¿Está bien? Es decir, el área experta ya nos dijo quiénes son lindos y no tan lindos para este caso de uso. Y fíjense cómo tenemos el dataset original, pero ahora al final le anexamos el label. Ya tenemos nosotros la marquita con la que el algoritmo de clasificación va a entrenar. Por último, utilizamos del framework H2O el AutoML Learner, que por debajo entrena 5 algoritmos y él va definiendo de manera interna cuál va a ser el mejor. ¿Le pasamos todas las columnas al conjunto de datos? No. Le pasamos esas columnas que nosotros, a criterio experto, entendemos que puede ayudar a discriminar la marca objetivo. En este caso se entrenó con el sexo, el tipo de personal, con el lagging de los últimos 7 salarios, si es o no es NIGE titular, la categoría de la categoría de su medidor es un dato que viene también de la ANDE. No es lo mismo el medidor de mi casa, que es residencial, al medidor de una empresa o de un negocio que tiene una categoría comercial. No es lo mismo, ¿ok? Entonces tenemos la actividad de la persona, tenemos la cantidad de facturantes pagadas, la cantidad de pendientes. Acá no incluimos nosotros el resultado del algoritmo Camins, porque eso utilizamos solamente para mostrarle al área de negocios de manera resumida quiénes ganan mucho, quiénes ganan poco. Al momento de entrenar, tomamos un poco los valores reales y vemos cómo sale el algoritmo. Perfecto. ¿Qué sale de aquí? De este nodo sale un modelo entrenado que en el lenguaje del framework H2O se conoce como Mojo, Model Object, y eso se guarda y termina siendo un .zip nomás. Es una carpeta zipeada nomás el modelo. Pero ahí adentro, el modelo entrenado ya es una fórmula que el framework nos da. ¿Ok? Bien, y aquí tenemos las métricas típicas del entrenamiento, ¿ok? Tenemos un poco el score, la matriz de confusión, tenemos la curva ROC y todas esas métricas que normalmente se hacen en el ámbito de ciencia de datos para saber qué tan bueno, qué tan malo es un modelo, tenemos la accuracy, el measure, etcétera. Perfecto. Bueno, Orlando, ¿y ahora qué? ¿No? ¿De acá salió un punto zip? Sí, de ahí salió un punto zip. ¿Y cómo se usa eso? ¿Qué hacemos ahora con eso? Ahora queremos nosotros, ya sabemos que esa cosa que está ahí adentro identifica los buenos y los malos, o perdón, en este caso los doble A, los B larga, esos labels que nos dieron para identificar segmentos objetivos de posibles productos. ¿Qué hacemos con eso? Bien, eso se levanta aquí con este nodo anaranjado que ven aquí. Ese nodo lo que hace es agarra el punto zip y levanta nuevamente en memoria, porque ahora ya queremos predecir con nuevos datos. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos es, en este caso, lo que hicimos fue, tomamos una cédula de ejemplo y le cargamos un número de NIS de ejemplo y le cargamos la URL de Hacienda donde tiene que consultar la información, la URL de la ANDE, la URL del Servicio Nacional de Catastro. ¿Por qué? Porque recuerden que el algoritmo entrenó con esos datos. Eso quiere decir que cuando yo voy a predecir, tengo que tener también esos mismos datos. O sea, ningún algoritmo hace magia. En realidad, lo que hace es entrenar con los datos que le diste y más adelante cuando querés usar, tenés que volver a pasarle los mismos datos, pero ya de gente nueva. Entonces, ¿qué hace este pequeño pipeline de ejemplo? Lo que hace es convierte las URLs, consulta a Hacienda, consulta a la ANDE, consulta al Servicio Nacional de Catastro, de MongoDB ya saca los padrones que tenemos para no duplicar las consultas. Esa data se le pasa al modelo que hace la predicción y finalmente en este nodo sale la predicción. Fíjense, es un objeto JSON y si ustedes pueden ver aquí tenemos todos los datos que nosotros le pasamos para entrenar, perdón, para predecir y acá al final dice predicción triple A.
¿Por qué se llama predicción? Porque aquí en el nodo yo le dije que por favor H2O, que la columna de tu predicción se llame aquí predicción. Perfecto. Y esto está mejor aquí, copié en este recuadro celeste para que se vea mejor. Entonces, estas son las variables en el momento productivo que se le pasa ya al modelo entrenado y para este caso, esta persona por su salario, porque paga bien su ANDE, etcétera, etcétera, él nos dice, ah, ese es un triple A. Este es el proyecto completo cubriendo las tres etapas de la captura, el modelado del Feature Engineering y el entrenamiento utilizando en el medio el algoritmo K-means para determinar ciertas variables que ayuden al área experta a entender el problema porque el área experta te tiene que dar una definición. Entonces, le ayudamos a que nos den esa definición y luego nosotros continuamos con el trabajo y esto que ven en pantalla es la forma en la que se pondría eventualmente en producción con otras tecnologías sobre Kubernetes, dockerizado, posiblemente ya un código Python, etcétera. Pero básicamente este es el concepto. Creo que entré en tiempo, disculpen, me pasé 2 minutos. Yo quedo atento, profe, a las consultas. Bueno, muchísimas gracias, profesor Orlando. Excelente explicación. Bueno, veo que una de las consultas en el apartado de preguntas y respuestas, Lilian Espino la pregunta si vamos a tener acceso a la grabación de la masterclass y te respondo que sí, Lilian, y a todos vamos a estar compartiendo las grabaciones en las redes sociales también. Bueno, entonces si quieren colocar alguna pregunta, pueden hacerlo directamente en el chat o también allí en la parte de preguntas y respuestas. Si tienen alguna consulta con respecto también al diplomado, está Gabriela presente, ¿verdad? Gabriela es del equipo de admisiones, que les puede dar también algunos datos. Bueno, les quiero comentar que el diplomado va a iniciar el 31 de julio. Los días de clase son lunes y miércoles. Es un diplomado totalmente síncrono en el horario de 19 a 21 horas. Me confirman acá, 19 a 21 horas. Todas las clases del diplomado son grabadas y van a estar disponibles en la plataforma virtual que se utiliza. ¿Verdad? El costo del diplomado pueden verlo con Gabriela Flecha. Gabriela, no sé si puedes compartir, ¿verdad? Tu WhatsApp allí para que puedan inscribirte, ¿verdad? Entonces, también ella se va a estar poniendo en contacto, ¿verdad? Con las personas. Dice Eduardo, ¿hace falta tener conocimiento experto en software para hacer el diplomado? Soy ingeniero civil con conocimiento muy básico de Python. Quiero saber si podré sacarle provecho de alguna manera. De igual manera, de igual forma, estoy listo para aprender en caso de ser necesario. Bueno, el prerequisito para inscribirse a este diplomado, tener conocimientos en algún lenguaje de programación. El lenguaje de programación que nosotros vamos a adoptar para este diplomado es Python. Entonces, Eduardo, si tenés conocimientos, vos decís básicos, nosotros te podemos enviar un test de diagnóstico con el cual vas a poder medir esos conocimientos. ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a facilitar este test de diagnóstico. Entonces, si ustedes, vamos a decir, tienen un porcentaje de un 65% para arriba, entonces ya pueden estar aptos para hacer este diplomado. Bueno, Roque también dice, a ver un ratito, creo que ya respondió a Orlando, ¿verdad? Dice, en el ejemplo, en la parte del algoritmo K-means, en este caso, el área experta establece los labels como triple A o W, o sea, dos Bs. Bueno, Orlando, esa pregunta va para vos.
Sí, habla del algoritmo Camins, ¿verdad? ¿A cuál te referís, profesora? Sí, aquí dice Roque, pregunta, en el ejemplo, en la parte del algoritmo Camins, sí. Em, mm, por favor, mil disculpas, o sea que no encuentro esa consulta. Yo tengo una que dice, sí, en el ejemplo, perdón, en la parte del Camins, sí. En este caso, el área experta establece, sí, el área experta establece lo que hacemos con el Camins es intentar pasarle al área experta, en este caso negocios, información comprimida. Cuanto más comprimida y precisa nosotros como científicos de datos les podemos pasar a los usuarios no técnicos, digamos, más rápido y más fácil ellos nos van a transmitir a nosotros los criterios para que nosotros apliquemos eso en el código. Eso es lo que se intentó en este caso con Camins y se utilizó ahí como un middleware, ¿está bien? No como algoritmo final. Bueno, muchísimas gracias, profesor Orlando. Espero, Roque, que haya respondido a tu pregunta. Si no, entonces nos colocas nuevamente aquí. Bueno, luego Matías pregunta si hay cursos habilitados de Python. Sí, justamente Matías va a iniciar un diplomado en Python desde cero, es desde cero, cero, porque yo sé que algunas personas dicen desde cero, pero no es cero. Pero este diplomado sí va a ser desde cero para personas que no conocen nada de programación. El único prerequisito es que conozcan por lo menos de informática. Tienen que saber manejar su sistema operativo para instalar algunos programas, ese tipo de cosas. Pero en este diplomado se les va a enseñar un lenguaje de programación y la lógica de programación. Este diplomado inicia el 8 de agosto. Los días de clase van a ser martes y jueves, de 19 horas a 21 horas. Entonces, eso también puedes contactar con Gabriela, que te va a dar más información. Bueno, ¿qué otras preguntas más? Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Pero no sé si me salté alguna, creo que ya no. Veo que muchas felicitaciones al profesor Orlando por su explicación, su clarísima explicación. Y bueno, entonces creo que estamos muy contentos con este proyecto, con este trabajo. Y bueno, vengan al diplomado para aprender más, ¿verdad? Vamos a aprender también a hacerlo en Python y en Nine. Vamos a hacer en las dos plataformas. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes, compartiendo con nosotros esta masterclass. Muchísimas gracias, profesor Orlando, por tu tiempo, por la motivación que tenés en hacer este tipo de proyectos. Y también Gabriela del equipo de admisiones que está con nosotros aquí presente. Bueno, buenas noches a todos.